Estudiantes, muy buenos días, bienvenidos a la segunda web conferencia del curso de Matemáticas Financieras. Es muy grato poder contar con ustedes, donde se observa el interés por fortalecer Muy buenos días. muy buenos días, su proceso de transferencia de conocimiento. Permítame un segundito, voy a abrir la cámara. Director Aimer, no se le escucha. ¿Ahí me están escuchando? ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, pero bajito. Tengo el micrófono, otra vez esto se desconfiguró. ¿Ahí tampoco me escuchan? Sí, ahí se le escucha mejor, doctora Aimer. Sí, gracias. Es que he tenido problemas con el equipo, bueno. Voy a encender ahorita un momentico la Apreciadas y cámara. apreciados estudiantes, nuevamente buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda web conference correspondiente a la tarea 3. Esperemos un minuto, por favor, que el director del curso, el doctor Aimer Román, tiene inconvenientes con su audio para que pueda dar inicio. Bueno, ¿me confirman ahí audio? No se le escucha, director. Permítame un segundo. Vamos a mirar aquí. ¿Ahí se me escucha algo? Sí, profe, ahí. Sí, señor, se escucha. Perfecto, vamos a tratar entonces. Si ¿Todos me están escuchando? ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando a mí? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, vamos a mirar entonces, y si no, para que el ¿Aló? doctor Juan Carlos ¿Alguien me ayude. confirma, por favor, si me están escuchando? A los dos se Sí, les señor. escucha. Sí, profe, sí se escucha bien. Listo, perfecto, entonces voy a quitar la cámara un momentico para que no haya inconvenientes. ¿Aló? ¿Me escuchan? Doctor Juan Carlos, ahí nos están escuchando No, todos los profe, no. estudiantes. Sí, señor, sí se escucha muy bajito. A mí se me escucha bajito, ¿cierto? Sí, señor, pero se escucha. ¿Aló? Perfecto. Pero se Voy a escucha manejarlos. sin interferencia, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Adelante, Ok. doctora Aimer, sí le estamos escuchando. Gracias, ¿Aló? ¿Me están escuchando? doctora Yolanda. Sí, sí, mi profe. ¿O me escuchan? No, ¿Aló? sí, le escucha muy bien. Gracias. Listo. Entonces, voy a compartir pantalla. Permítame un segundito. Ahí están viendo la pantalla, ¿me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Correcto. Sí, se ve la pantalla, señor director. Muchas gracias. Si me llegan a escuchar muy bajito y si no manejamos la presentación, le pediría el favor entonces al doctor Juan Carlos si me ayuda un momentico con los ejercicios mientras logro cuadrarlo de mi audio, pero pues vamos a iniciar así a ver si los estudiantes de pronto me logran escuchar. Ya se le escucha bien, director. Bueno, muchas gracias. Iniciamos entonces esta segunda web conferencia del curso de Matemáticas Financieras. El día de hoy, sábado 7 de octubre. La agenda que vamos a manejar, vamos a mirar algunos avances, algunas observaciones correspondientes a esa tarea 2 que ustedes han realizado. Vamos a ir preguntando lo que ustedes quieran, pueden interrumpir. Esto va a tener algo de contexto, digamos, disciplinar. La parte práctica no la vamos a profundizar tanto porque el tiempo no nos da. Hoy incluso tenemos el evento de nuestro BOTCAP, donde ustedes también están cordialmente invitados. Los que asistan y tengan pues la evidencia de asistencia también van a tener 10 puntos por esa asistencia, ¿sí? A nuestro evento. Es un evento del curso de Matemáticas Financieras, de la red de gestión, toma de decisiones cuantitativas, del programa de administración de empresas. Bueno, vamos a mirar entonces los temas de amortización correspondientes a los ejercicios de la tarea 3. Van a ir preguntando lo que ustedes vayan mirando, que tienen dudas. Vamos a hacer algunas recomendaciones y vamos a iniciar ahorita con la actividad correspondiente a la revisión de la agenda. Tengan en cuenta que ya ahorita inició esta actividad el 23 de septiembre, donde pues
perdón, está la tarea 3, el 24 de septiembre inició, donde termina el 27 de octubre, entonces tienen que mirar cuántos días le quedan. Este pantallazo fue tomado hace unos días, entonces no vayan a confiarse en la lectura que tiene la imagen. Entonces vamos a mirar y cuántos días nos queda. ¿Por qué razón? Porque los estudiantes que suban aportes 3 días antes de la fecha de cierre no van a tener realimentación. Yo les pido el favor que si no les realimentan con 24 horas después de haber subido aportes, sí me comuniquen a mí como director de curso con el nombre del docente asignado y un pantallazo donde ustedes tengan la evidencia de hace cuánto subieron su aporte, ¿sí? Y que efectivamente el docente dentro del foro de trabajo colaborativo no les ha realimentado. ¿Por qué? Porque a veces hay estudiantes que envían simplemente no me han realimentado, pero acabaron de subir el aporte el día anterior. Pues démosle esa gabela al docente para que le entre, mire, y de esa manera, pues si pasa esas 24 horas, pues realmente ahí sí vamos a pedirle el favor al que nos colabore con esa realimentación. De lo contrario, pues uno es un desgaste, dos son reprocesos, porque a veces ya cuando envían evidencias ustedes son muy tempranas, entonces miremos que hay que hacerle seguimiento sí a la realimentación de los docentes, pero démosle una gabelita. Si ellos ya pasan 2 días, no le han respondido, ahí sí me escriben y yo le pido el favor a nuestro compañero docente para que por favor le realimente. Bien, ya ustedes han presentado tarea 1 y tarea 2, ¿cierto? Digamos que son tareas que ustedes ya vienen realizando, y la tarea 3 y la tarea 4 del 75%, que son las que ustedes ya deben tener realizadas. Miremos que no se confíen en las calificaciones. Ustedes muy bien se les ha informado desde el principio que si asisten a los CIPAS, a las webconferencias, si asisten a estos eventos, por ejemplo, como el Bootcamp, si asisten a nuestro evento de Prospecta de manera virtual o presencial, van a tener obviamente una retribución porque son eventos que les fortalecen a ustedes ese proceso de transferencia de conocimiento. Para el evento de Prospecta, pues deben tener obviamente un ensayo, porque ya se les avisó, con una relatoría también sirve, alguno de esos de las dos figuras académicas, donde ustedes van a contarnos cuál es la ponencia que más les interesó en el desarrollo de ese evento. Hoy en el Bootcamp tienen ya es la evidencia de asistencia, donde ustedes hoy sí van a mirar la esencia y la practicidad. Vamos a llevar las matemáticas financieras a la praxis con algunos actores, tanto del sector productivo como obviamente también tendrán docentes expertos, y nos contarán qué más aplicaciones van a tener con estos conocimientos que ustedes adquieren de las matemáticas financieras. Esta participación para la actividad tarea 3 es individual, no lo olviden, ¿cierto? Miren que esa participación en los grupos de trabajo colaborativo la hacen de manera individual, pero no debe ser tan escasa. Suban sus aportes a tiempo, que el docente les pueda realimentar. No comiencen de pronto a escribir después de los últimos 3 días, porque seguramente ni el director ni los docentes le van a responder, porque hay una resolución, la 6808, que es una resolución rectoral, donde pues ya no se les va obviamente a dar una realimentación como tal, de pronto un apoyo si es de soporte técnico o alguna duda que tengan para subir el producto académico final. Entonces esto lo deben tener muy en cuenta. Si en algunos casos los resultados son imprecisos porque no se realizan los cálculos tomando los valores directamente de la celda que es, o se presentan problemas con las fórmulas de Excel, muchos resultados pues contienen decimales, traten de manejarlos todos para que les dé un resultado más exacto, ¿correcto? Eso en cuanto a los manejos de la plantilla. También miramos que en varios casos de la tarea 2 no se evidenciaron los procedimientos ni cálculos realizados para la obtención de los mismos. Algunos lo hacen de manera manual y no utilizan el aleatorio, ¿no? Entonces, hacer los resultados, y ni siquiera con las fórmulas, sino aparecen los resultados por obra y gracia del Espíritu Santo, sin saber de dónde salieron. Entonces, no nos dicen de dónde y cómo se obtuvieron.
y a veces manejan una tasa diferente a la que está registrada en la guía de actividades. También sorprende que haya valores repetidos cuando no debe haber ningún valor repetido porque estamos manejando aleatorios. Entonces, en esos casos, si hay dos estudiantes con el mismo trabajo, pues que se ha presentado, ustedes saben que tienen, de acuerdo al reglamento estudiantil, algo que se llama ya nulidad de ese producto académico y pues van a tener cero. En varios casos, cuando ustedes ahorita manejan la conversión de tasas de interés, cometieron el error de dividir de manera directa la tasa efectiva anual. Entonces miremos que eso lo pueden hacer es cuando manejan una tasa nominal, siempre y cuando pues la periodicidad sea la misma que maneja la capitalización de esa tasa Profe, nominal. qué pena, se le estoy yendo por rato. ¿Ahí me están escuchando? ¿Ahí me están escuchando? Sí, señor. Ah, bueno. Exacto, listo. Entonces decimos que la tasa efectiva anual no se puede dividir ni multiplicar porque pues ya habíamos mencionado en la webconferencia anterior, su funcionalidad es similar a la de un interés compuesto, se maneja una fórmula geométrica exponencial que no nos permite hacerlo de manera directa con la aritmética que normalmente conocemos. ¿Hasta el momento alguna duda o inquietud? Bueno, revisen por favor todos los acompañamientos que se les están dando. Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Le escuché algo sobre Prospecta, yo estoy inscrita en eso. Ahí, perfecto, y muy bien. Tú nos envías el recibo de pago al docente asignado, ¿cierto? Y su Pero lo voy a producto, hacer virtual. no importa, pero igual debes tener el recibo de pago, ¿sí? Y también sí, debes claro. tener la parte correspondiente al desarrollo tanto o de la relatoría o de un ensayo sobre la ponencia que más te haya llamado la atención, ¿sí? Ah, listo. Bueno, señor. ¿Y se la envió al director o al tutor de...? Al tutor asignado, ¿sí? Ah, listo. Bueno, señor. Me interesa eso. Sí, porque ahí Gracias. obviamente tienen 30 puntos ya los que participen en Prospecta, ¿correcto? Bueno, señor, muchas gracias. Eso lo pueden utilizar en las actividades que sean POA, es decir, las pruebas objetivas abiertas, y ustedes deciden dónde la quieren utilizar. Si la van a utilizar en notas correspondientes al 75%, deben avisar con tiempo antes de que se venza el 75%, porque después se reportan notas y ya no se les podría modificar. Entonces deben hacerlo con tiempo, ¿correcto? Una vez terminada la actividad tarea 4, que es la última del 75%, ya si deciden tomar los puntos ahí, pues es mejor que lo hagan a tiempo, que lo hagan con suficiente prontitud, porque si llegan a tener el máximo puntaje en la evaluación final, pues obviamente no van a tener dónde subirle los puntos, pero si de pronto la necesitan en la evaluación final, lo pueden hacer también. Hay muchas ayudas que tienen los estudiantes, tenemos las grabaciones de las webconferencias, tenemos las grabaciones de los CIPAS, todo eso lo encuentran en el foro de noticias del curso. Los videotutoriales también están en el foro de noticias, pero también deben estar, y me confirman si lo tienen, en los foros de trabajo colaborativo, esos videotutoriales de apoyo. Eso es para que ustedes lo pausen, lo miren de manera detenida, con tranquilidad, para que lo tomen de guía, porque ahí se les explica de manera detallada cómo hacer cada actividad, ¿correcto? La atención sincrónica, bueno, aquí, perdón, aquí no es Skype, sino Teams, donde ustedes deben realizar esa atención como de persona a persona con su docente cuando tengan alguna duda o inquietud. Entonces, por favor, para que también eso lo tengan presente, si el docente no les contesta de manera sincrónica por los grupos de Teams o no tiene armados los grupos de Teams, por favor háganmelo saber, ¿sí? Porque son lineamientos que debemos cumplir con ustedes para una buena atención, para que ustedes se sientan atendidos en todas sus dudas e inquietudes. También debe haber una atención, esto digamos que se puede dar de manera sincrónica o asincrónica, por correo interno y correo institucional. Le podemos responder de manera inmediata como no, entonces miremoslo más de manera sincrónica, no tanto sincrónica como dice la diapositiva. En cuanto a amortización, tenemos unas amortizaciones de cuota fija, tenemos unas de abono constante a capital, tenemos unas de periodo de gracia
y otras de periodo muerto. Pero para esto pues debemos tener en cuenta y conocer qué es una tabla de amortización. ¿Alguien sabe qué es una tabla de amortización? Con confianza. Es una tabla donde se distribuyen las cuotas de pagar de cierto crédito. Sí, sí, pero entonces miremos que como su nombre lo indica, es una tabla, correcto, donde nos indica como el colchón nos amortiza una deuda, ¿sí? Esa es como la manera más sencilla de conocer una tabla de amortización, donde amortizamos un valor, donde nos sirve de colchón. Entonces, Buenos días. la definición como tal, tenemos una tabla de amortización, es un documento en la cual se muestra de manera detallada el saldo de un préstamo y las fechas o número de cuotas a pagar. Una tabla de amortización, que es un plan de pagos, donde planeamos los pagos de una deuda adquirida, está construida con los siguientes datos. El número de pago, que son las cuotas o periodo de tiempo en el cual se ha tomado ese préstamo. El saldo inicial es básicamente el saldo final del periodo anterior, o pues iniciamos también con el valor que adquirimos como deuda. La cuota, valor a cancelar en cada mes o periodo de tiempo. El interés es el valor que cobra la entidad por prestarle el dinero pues, a la persona que le está dando esa posibilidad de colocárselo bajo unos términos y unas condiciones. Abono a capital es la resta de cuota menos los intereses. El saldo final, ahí sí es la resta del saldo inicial menos el abono a capital, teniendo en cuenta que los elementos de una tabla de amortización varían de acuerdo a ese tipo de amortización. Me explico, si es periodo de gracia, si es periodo muerto, si es abono constante a capital, ¿sí? Si es con tasa indexada, si es con cuota variable, depende de lo que nosotros estemos manejando, o si tiene abonos extras, ¿cierto? Abonos a capital extraordinarios. Algunos casos podrán encontrar campos como seguros de vida, seguros, bueno, cuando le adicionamos esos valores ya por aspectos de administración del crédito. 3 puntos importantes para un proceso de amortización. Primero, pues el valor que tenemos como importe o como deuda, lo que nos está colocando la entidad financiera. El tipo de interés, si es una tasa de interés efectiva, si es de interés compuesto, interés simple, que generalmente las entidades financieras solo manejan lo que es tasa de interés efectiva, y eso lo da el Banco de la República. El Banco de la República determina el DTF, obviamente, más los puntos que quiera tener cada entidad financiera. Me explico. ¿De dónde sacan el DTF? Del promedio de todos los CDTs a 90 días, ¿sí? De las entidades financieras. Sacan un promedio, todos los, Da Vivienda, Caja Social, Banco Popular, Banco de Occidente, Avevilla, sacan un promedio, Da Vivienda, de la colocación que ellos están dando, de la captación que ellos están dando en los CDTs, y de ahí sacan el DTF. Esos punticos adicionales son los que cada entidad financiera colocan bajo libre albedrío. Entonces yo puedo decir, ellos van a captar dinero DTF más 3 puntos en Caja Social. El Banco de Occidente dice no, DTF más 3.5. Da Vivienda, DTF más 4 puntos. De igual manera pasa con los créditos. Ellos colocan unas tasas de interés de acuerdo a su competencia. Cierran el micrófono, por favor. Sí, Gracias. Entonces, de ahí hablamos del tipo de interés. Generalmente cuando ustedes le dicen van a prestarle cierta cantidad de dinero, le dicen al 24% efectivo anual o al 36% efectivo anual. Y eso es lo que vamos a convertir en una tasa periódica para saber exactamente a cuánto nos queda de manera mensual, que sean tasas equivalentes. El plazo establecido para pagar la deuda, entonces si es a 48, a 58, a 68 meses, y muy bien ustedes se van a dar cuenta en esas tablas que ustedes van a desarrollar, a mayor tiempo, pues mayor va a ser el costo financiero, mayor vamos a tener esa retribución que le vamos a dar a los bancos. Entonces podemos perfectamente a las tasas de interés que se manejan hoy, actualmente, pagar el doble y hasta el triple del valor de un crédito. Entonces ustedes sacan un vehículo que le pueden estar cobrando al 1.9% a 84 meses, a 9, creo que máximo 84 meses ahora,
y perfectamente están pagando el doble del valor del crédito. Entonces un vehículo que de los más económicos que se consigue en el mercado sobre 50 millones de pesos, no se les haga raro que ustedes terminen pagando 100 millones de pesos y cuando vayan a vender el vehículo pues obviamente ha tenido una depreciación que se debe considerar y van a perder mucho más de esos 50 millones de pesos. Entonces digamos que es cuando uno habla de que un negocio para comprar un carro nuevo no es tan viable y es más, digamos, cuando uno planea de pronto para conseguir su propia residencia o para un negocio que realmente le esté retribuyendo una tasa interna de retorno. El periodo de gracia, ¿cierto? Es un tipo que manejan sobre todo las compañías de financiamiento comercial, aquellas que trabajan para préstamo de vehículos. Entonces, el periodo de gracia es el lapso de tiempo durante el cual no se cumple con la obligación asumida, pero sí se causan intereses. Y lo van a ver ustedes ahorita en el ejemplo. Para el periodo muerto no se pagan intereses en un lapso de tiempo acordado, pero se van acumulando, no vamos a pagar ahí la cuotica tampoco, pero al final, tanto en el periodo de gracia como en el periodo muerto, ¿sí? En el uno se pagan solo los intereses, en el otro no se paga nada, pero se están acumulando, ¿sí? Se están acumulando y la deuda nunca dejará de aumentar, no va a ser la misma con la que recibimos, digamos, un carro de 100 millones de pesos o de 50 millones de pesos y porque tenemos un periodo de gracia o un periodo de muerto, no. En esos 6 meses que nos den de periodo de gracia o en el año que nos den, vamos a comenzar a pagar sobre esos mismos 50, no. Vamos a comenzar a pagar, si pagamos los solos intereses, pues listo, le estuvimos pagando por ese año los intereses, es decir, que se pagó como de cierta manera una cuota que era el valor de los intereses, y si no, pues van acumulando durante ese año esos intereses y cuando ya vayan a comenzar realmente a amortizar el valor que fue colocado, pues ya no van a ser los 50 millones, sino pueden ser fácilmente 60 millones de pesos, ¿sí? Lo que estamos es aplazando la deuda para cancelarla a la entidad financiera. En consecuencia, pues ese periodo de gracia donde el deudor no paga intereses ni capital, el interés que se causa se capitaliza, lo que se logra con el periodo muerto es aplazar el pago de la obligación, lo que hablábamos ahorita, pero más no la condonación, ni la rebaja de los intereses, y por el contrario, pues lo que se aplaza es el tiempo, ¿no? Entonces ese crédito se va a volver más costoso. En Colombia esta regulación la encontramos en el parágrafo... ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Puedes retroceder tantito la diapositiva? Dime, sí. Con respecto al tema del periodo de gracia, al tema de la condonación, pues me imagino que es algo diferente, ¿no? Por ejemplo, en la época del COVID-19, yo veía mucho que el gobierno sacó algo como una especie de condonación para las personas que tenían crédito. O sea, no recuerdo muy bien, pero aplicaban eso. Si de pronto que se y el periodo muerto. Director Aimer, si me lo permite, doy la aclaración. Sí, tranquilo, profe. Tiene la palabra, doctor Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, apreciados estudiantes y Anderson Javier, que estás haciendo puntualmente la pregunta, de hecho, muchas gracias. Interesantísima esa pregunta que acabas de hacer. No confundamos cuando nosotros hablamos de periodo de gracia, cuando hablamos de condonación. Periodo de gracia es solamente cuando se le da al cliente un tiempo establecido por X meses para que no haga el pago, digamos, del capital correspondiente, pero por supuesto es una deuda que asumió y por ende sí tiene que estar pagando los intereses y tiene que estar pagando también el tema de los seguros. Ya ahora más adelante hago un paréntesis con lo de los seguros. Ahora bien, puede llegar un tema, digamos, como sucedió, como tú lo manifiestas en la pandemia, donde el periodo de gracia lo tomaron realmente como periodo muerto, donde a muchos de sus clientes, venga, va a tener 6 meses donde no nos va a pagar nada, ni valor de capital, ni va a pagar tampoco intereses. Eso realmente pasa a ser es periodo muerto, pero sí tiene que estar pagando lo correspondiente a los seguros. ¿Por qué si tengo que pagar siempre los seguros? Porque si llega a suceder algo y yo no he pagado el seguro, pues obviamente la aseguradora no entra a responder como tal. Entonces, por eso es importante. Entonces, ¿qué se hizo ahí precisamente en la pandemia? Se condonó, digamos, en algunos casos en términos de tiempos, para que se corriera la deuda y empezara nuevamente a contar a partir de 6 meses después o a partir de un año después, dependiendo de ese tiempo que se hubiese dado. Y otra manera que se ve de condonación
fue negociaciones que logró llegar también el sector financiero con cada uno de sus clientes, donde les decía, venga, de acuerdo con la situación que usted está presentando, le voy a dar la oportunidad de que me pague solamente este valor adeudado y le condono X, esta otra cantidad de valor. Es decir, no me tiene que pagar parte del valor que usted me adeuda, solamente págueme esta parte. Eso es, digamos, son diferentes tipos de negociaciones que se hablan de condonaciones, que es diferente también cuando un cliente entra en mora. Ya salgámonos de la pandemia. Dentro de un proceso normal económico, el cliente entra en mora y deja de pagar la cuota, ya el banco llama también efectivamente al cliente, o si llega a proceso jurídico, donde llegan también a una negociación de condonación y les dice, vea, usted el capital me debe 10 millones, de intereses me debe 5 millones, págueme solamente el capital y le condono los intereses, no me pague intereses. O también puede llegar a suceder, venga, usted el capital me debe 10 millones, de los intereses me debe 5 millones, por total, que son 15 millones, págueme en un mes 5 millones y quedamos y saneamos totalmente la deuda. Eso es también efectivamente condonar, cuando ya le libero parte de la deuda como tal a un cliente. No sé si de pronto fui claro ahí, Anderson. Sí, profe, ya entendí. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Bueno, Anderson, ya quedando claro ese término de condonación, donde cuando ustedes vayan a manejar también en el SENA, incluso con el Fondo Emprender, no vayan a confundir esa condonación. Esa palabra ya la explicó muy bien el doctor Juan Carlos, ¿no? Condonación es prácticamente que le regalan ese valor del crédito, pero bajo unas condiciones. O sea, la condonación nunca es gratis, ¿no? Ahí hay que cumplir una serie de condiciones cuando hay esas condonaciones que da el gobierno generalmente, ¿no? Pero el resto, esos plazos de periodo de gracia o periodo muerto son más bien unos plazos cómodos para que ustedes puedan adaptarse y comenzar a pagar la deuda, pero pues con un mayor valor, ¿no? O pagando los intereses, que es lo que le sostiene prácticamente al banco la colocación de ese dinero. Miremos, bueno, acá decimos que en Colombia esta regulación la encontramos en el parágrafo segundo del artículo 829 del Código de Comercio. ¿Y qué señala ese artículo 829? Los plazos de gracia concedidos mediante acuerdo de las partes con anterioridad al vencimiento del término se entenderán como prórroga del mismo. Señora. Esa extensión del plazo se otorga al inicio de la obligación y no al final, ¿no? Siempre los periodos de gracia o el periodo muerto es al inicio del crédito, ¿sí? ¿No han visto de pronto que un banco maneje ya un periodo muerto al final después de comenzar a pagar? No, es al inicio y al término que obviamente condicione la colocación de ese dinero. Es decir, que el plazo para iniciar el cumplimiento de las obligaciones comienza una vez transcurrido ese periodo de gracia o ese periodo muerto. Acá nos dice, es decir, que si el 15 de enero se adquiere un crédito, a manera de ejemplo, a 5 años con un periodo de gracia de 6 meses, el pago de la primera cuota pactada se hace a partir del 15 de julio. Y a partir de esa fecha, julio 15, ¿sí?, se cuentan los 5 años para pagar. Entonces, no van a contar si el crédito dice vamos a hacer 84 meses. El periodo de gracia no se cuenta dentro de esos 84 meses. El periodo de gracia es un término adicional. Entonces, le dicen con un periodo de gracia de 18, de 6 o de 3 meses. Para que lo tengan presente, porque los bancos lo manejan de esa manera. Así tal y como está el ejemplo. No, le vamos a dar un crédito de 5 años con un periodo de gracia de 6 meses, decimos, ah, bueno, entonces ya cuando comience a pagar ya no son 60 meses, sino entonces estoy llevando 54. No, comienzan los 60 meses a partir del momento en que se comienza a pagar el crédito común y corriente, ¿cierto? Con su periodo de cuota fija, con su abono a capital, todo como se maneja de manera normal, bajo las condiciones que haya sido determinada esa colocación del dinero. ¿Cuál es también la diferencia entre VR y pesos? Ese VR es lo que maneja el gobierno, sobre todo para los créditos hipotecarios, ¿cierto? Los créditos de vivienda, que son unidades de valor real, que digamos lo da para procesos de financiación, pero que por su costo ya casi no se maneja mucho esos VR, pero aún tienen esa modalidad. Dependiendo de esas condiciones financieras que se utilicen, lo que sea más favorable para el uno o para el otro, porque hay unas diferencias, pues eso es lo que ustedes deben aprender a analizar. Generalmente siempre el crédito en pesos es más económico,
toda la vida, ¿sí? Y a tasas fijas. Entonces, el VR maneja un sistema de una tasa indexada, pues obviamente esa cuota variable no nos favorece, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros debemos analizar. Acá dice que mantiene la misma cuota de amortización, eso para el crédito en pesos durante todo el contrato, por lo que puede tener un mayor control de las finanzas, nos podemos programar mejor en este gasto fijo de forma mensual en el presupuesto. En los VR las cuotas estarán sujetas a cambio en cuanto no varíe esa VR, porque es que esa VR va teniendo una variación y eso lo da, ¿qué lo hace variar? El índice de precios al consumidor. Y ese índice de precios al consumidor, ¿qué lo da? El DANE, y eso tiene una variación mes a mes. Entonces siempre generalmente nos estará incrementando esa VR, es muy raro que vayamos a bajar, eso es casi que imposible, pero se puede dar, pero generalmente tiene una variación más positiva para el aumento. Las primeras cuotas de crédito, ¿no? Dime, tranquilo. ¿Y el VR tiene algún valor? Sí, claro. Esa unidad de valor real ¿cuánto vale también un VR? lo da el Banco de la República y es determinado su incremento por el IPC, ¿sí? Entonces ustedes entran al página... Más o menos ahorita... No sabría decirle, hay no. que mirar, entren a la página del Banco de la República y ustedes miran ahí el VR, ¿sí? Valor del VR. Y ahí lo miran, como decir el valor del DTF, es que eso constantemente y diariamente está variando. Entonces sería, no les puedo decir el valor a hoy porque tendría que mirar a cómo quedó ayer viernes, ¿sí? Las primeras cuotas de un crédito en VR son más bajas. Cuando es en pesos, las cuotas más bajas se van finalizando al final. Es decir, la cuota de un crédito en pesos tiene el efecto de una campana de Gauss. Entonces, hasta la mitad, más o menos, de la campana, pues se está mirando, o hasta la mitad del crédito se va a pagar casi solo intereses. Y el abono de capital es, pues, mínimo. Cuando ustedes ya tienen más de la mitad del crédito pagado, hay gente que toma la decisión, ay, yo lo voy a pagar de una vez porque ya estoy cansado de pagar. Pues ya le ha pagado al banco prácticamente todos los intereses y comienza a disminuir. Entonces ya comienza a amortizarle bastante, y ya el abono a capital se va viendo de manera significativa de la mitad del crédito hacia su finalización, ¿sí? Cosa contraria con el VR. El crédito en pesos es más estable, pues sabemos que tenemos como más proyección para poder finalizarlo, para poder pagarlo, mientras que los créditos en VR pues actúan su valor de acuerdo con la inflación. Entonces si la inflación baja, pues puede bajar el VR, pero pues generalmente miremos que eso no es como tan determinante, casi siempre el VR está en incremento. Aquí es súper importante que los ingresos aumenten cada año, por lo menos en la misma proporción que la capacidad adquisitiva. Aquí va a variar obviamente la cuota, el crédito nos puede aumentar, entonces no vamos a decir que son bajo las mismas condiciones de inicio y en VR, sino que ya si se disparó la inflación, nos revienta, ¿sí? Se vuelve un crédito impagable. Acá están las fórmulas de las tasas indexadas que las van a ver más adelante, ¿cierto? Son las que están sujetas a la variación de esa tasa, que lo llaman un margen fijo spread, ¿cierto? Bueno, ahí van a mirar cuáles son esas variaciones para determinar el cálculo de esa tasa variable, que es la tasa indexada. Entonces tengamos en cuenta esas formulitas y cómo la podemos hallar también las cuotas fijas con la función f de x en Excel. Las tasas más bajas según el contexto financiero, la tasa variable pues es la más baja en estos momentos. Vemos que el gobierno dice que está bajando la inflación, pues miremos hasta qué punto y de qué manera significativa está sucediendo. La amortización en VR comienza, la cuota más baja en pesos, es una cuota constante, las unidades de valor real, y el sistema que tiene, las características que tiene este sistema son, primero, que tiene las cuotas en pesos más bajas al inicio del crédito, al inicio. La cuota expresada en unidades de VR es la misma todo el tiempo. Unidades de valor real, pero eso varía, esa unidad de valor real. Pero al pasar digamos, del tiempo, esa cuota de VR y al pasarla a pesos, pues también va a variar en la misma proporción que la inflación. Ahorita se van a dar cuenta en el ejemplo que se va a trabajar desarrollando esas como 3 tablas de amortización. La tabla de amortización manejando la tasa indexada, la tabla de amortización convirtiendo el valor de los VR en pesos y construyendo la tabla como tal en VR. Donde vamos a utilizar estas fórmulas también para cuotas variables, ¿cierto?
cuando determina que hay un incremento. Eso depende la condición bajo la cual nosotros vamos a adquirir esa deuda, ¿cierto? O esa financiación. Muchas gracias. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? Yo, director Aimer, quisiera, Sí, señor. antes de que demos inicio efectivamente ya a la solución de la plantilla, como mostrarles, no, más bien definirles rápidamente algunos temas que ya usted comentó como a manera de resumen. Entonces, primero, el tema de los seguros no lo determina un banco. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? ¿Me están? Sí, señor. Sí, le Ok. escuchamos. Sí, profe. Perfecto. Sí, le Gracias. escuchamos. Gracias, muy amable. señor, sí se escucha. El valor de los seguros no los determina el banco, los seguros lo determina directamente una aseguradora, pero dependiendo del producto viene el tipo de seguro. Por ejemplo, en los créditos de consumo sí o sí tiene que ir un seguro de vida. En los créditos hipotecarios tiene que ir un seguro de vida y un seguro contra incendio, rayo y terremoto. Y en el caso de los vehículos tiene que ir también el seguro de vida y el seguro obligatorio contra todo riesgo también del vehículo. Y los valores de los seguros lo determina el género o sexo de la persona, la edad y el monto. Y estos seguros, generalmente sus valores van implícitos dentro del valor de la cuota. Con respecto a las tasas que determinan efectivamente el sector financiero, viene primero de las tasas que determina efectivamente el Banco de la República. Pero la tasa que determina el Banco de la República no la determina por sí sola, sino también por lo que determina el Banco Internacional Mundial. Dependiendo de la situación económica que se esté comportando a nivel internacional, empiezan a haber unas afectaciones en esos bancos principales del mundo. Y eso automáticamente empieza a afectar de manera positiva o negativa, especialmente a los países que están en vía de desarrollo. Y nosotros, Colombia, somos un país en vía de desarrollo, por eso es que inmediatamente nos vemos afectados de alguna manera por esos cambios que se dan a nivel internacional. Y desde allá entonces es donde vienen principalmente esos cambios de las tasas. Recuerden que el periodo de gracia, sí debo pagar intereses y sí debo pagar seguros. En el periodo muerto, solo pago seguros. Listo. Y con respecto a la unidad de valor real, que es lo que llamamos el VR, para que lo tengamos en cuenta, es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda diariamente con base en la variación del índice de precios al consumidor conocido como el IPC. ¿Para qué se realizó entonces el VR? Precisamente para que el dinero en el tiempo no pierda su valor adquisitivo y por eso es que se utilizan los créditos hipotecarios. Ese VR lo determina precisamente con base en el IPC el Banco de la República y genera una tabla donde muestra cuál va a ser el valor del VR durante un mes continuo. Por ejemplo, en este momento tenemos ya una tabla de VR que va desde el 16 de septiembre y finaliza ahorita el 15 de octubre, donde el 16 de septiembre empezó en 351 pesos aproximadamente y para el 15 de octubre estaría finalizando aproximadamente en 354 pesos. Siempre va a ir en incremento, precisamente porque es lo que permite medir el valor del dinero en el tiempo y por eso pues si el VR baja estaría desvalorizando el dinero. Y finalmente la gradiente, que es con lo que finalizó, y vamos a ver uno de los ejercicios precisamente con la gradiente. La gradiente es lo que me permite manejar las cuotas variables. La gradiente es lo que me permite que una cuota tenga o un incremento constante o tenga un decremento, es decir, que vaya disminuyendo constantemente la cuota. Ahora sí, adelante, director Aimer. Gracias. Muchas gracias por esa aclaración, doctor Juan Carlos. Entonces, ya para que lo tengan presente, ¿no? El ente máximo, Banco de la República. Bajo él se trabaja toda la microeconomía y ya los aspectos macros, pues lo entenderán ustedes allá en su materia, que se denomina macroeconomía en el curso cuando ustedes lo vean. Pero esta parte microeconómica, el Banco de la República es el ente regulador de todas estas tasas de interés y de todo lo que se maneja dentro del área del sector financiero. Miremos entonces estas dos primeras tablas de amortización, la tabla de amortización de cuota fija y la tabla de amortización de abono constante a capital, ¿cierto?
Vamos a trabajar todos sobre el cálculo de la cuota, aquí en la primera tabla de amortización de cuota fija, con esta fórmula que es igual a valor presente factor de 1 más i elevado a la n por i sobre 1 más i elevado a la n menos 1. Algo le borré aquí, doctor Juan Carlos, que me ayuda un momentico con los paréntesis porque no me estaba cuadrando el valor de la cuota. Si revisamos, cuando manejemos los paréntesis, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ok. No sé Aumenta por favor la pantalla, director Jaime, para verla bien. Sí, señor, permítame un segundito. Ahí son 3 paréntesis al comienzo, doctor. Permítame un segundito. 1 más la tasa de interés. No me la permite aumentar aquí, algo sucede con la tablita de amortización. No me la deja aumentar. Director, a la parte inferior derecha. Sí. Ahora sí, es que algo estaba sucediendo porque estaba en gris y no me la dejaba aumentar. Eso, amplíela, porfa. ¿Más? Sí, por favor, y ubíquese en donde va a ir la fórmula. Ahí. Ahí, ubíquese ahí en la... No, para no visualizarla arriba, sino para visualizarla en la misma celda de 5, para verla amplia. Ahí, ubíquese ahí. ¿Listo? Y dele doble clic. Exacto. Listo. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos es que vamos a tomar el valor presente, lo multiplicamos, pero fíjense que ahí hay una fracción, y esa fracción tiene un numerador. Y ese numerador al mismo tiempo, fíjense que tiene un paréntesis que es 1 más i. Pero como este numerador tiene una operación matemática adicional que va multiplicado por la tasa, todo ese numerador debe ir entre otro paréntesis. O sea que ahí empezamos a abrir dos paréntesis. O sea, C5, que es el valor presente, lo multiplicamos por, abrimos dos paréntesis, 1 más la tasa, cerramos el paréntesis de la tasa, lo elevamos a la exponencial, lo multiplicamos por la tasa y cerramos el paréntesis de ese numerador. Luego ahí sí viene la división y lo mismo pasa abajo. Hay un paréntesis de una suma, pero al mismo tiempo el denominador tiene otra operación matemática, por ende todo el denominador debe ir entre otro paréntesis. O sea que abrimos dos paréntesis, 1 más la tasa, cerramos ese paréntesis, elevamos a la exponencial, restamos la unidad y cerramos el paréntesis del denominador. Y listo. Ya está bien, doctor. Ahí ya. Ahí cerramos el otro paréntesis, el de... No, uno solo. ¿Uno solo? Listo. Eso era el paréntesis que yo no estaba mirando. Listo, miremos. Ok. Entonces ya teniendo el valor de la cuota fija, ahí me están escuchando todo, ¿cierto? Perfectamente, doctor. Sí, señor. Sí, señor, fuerte y claro. Como su nombre lo indica, tenemos un valor de cuota fija. Es una cuota que vamos a pagar durante los términos que nos está colocando aquí la condición del ejercicio. Una financiación con cuota fija mensual a un plazo de 8 años. ¿Cuántos meses? La tasa de interés que vamos a manejar es una tasa de interés periódica. Entonces tendríamos el 0.83% mes vencido, ¿sí? Acá no lo indica. Y el capital, ¿cómo lo estamos manejando? Con la asignación de tasas y préstamos. Bueno, esa partecita hay que indicarla también, discúlpenme porque se me había pasado. Ustedes van a la guía de actividades y ahí les indican el monto, ¿sí? ¿Qué monto es? La tasa también se la está indicando, de qué rango a qué rango. Aquí los vamos a colocar de manera aleatoria y esos valores no deben ir repetidos. Incluso si lo quieren hacer manual, pero no los pueden repetir. Ahí están los rangos. Tomen los rangos que tiene la guía. Sí, dime. Pero no, bueno, yo estoy acá mirando la guía, pero los montos no están. Sí, ahí le dice de qué valor a qué valor. Ahí le dice de qué valor a qué valor. Compañero, en el documento de PDF debe estar exactamente. Los montos. Exactamente. En la guía. Sí, ahí está. No, en la... En el PDF. Y ustedes colocan el valor que no se vaya a repetir, ¿sí? No pueden haber ejercicios de un estudiante a otro con valores totalmente iguales, ¿sí? Ahí está también la tasa periódica.
Y el mismo ejercicio, digamos aquí es que traigo el ejercicio realizado, pero en el ejercicio que ustedes van a trabajar, la tabla periódica que está aquí allá, aquí ustedes tienen un periodo de 9 años, 12 por 9, ¿cuánto les da? A ver, ¿cierto? 108 periodos, y es lo que ustedes van a trabajar. ¿Sí? Ese capital, alguien tiene el micrófono abierto. Tutor, tengo una duda en esta parte, en la Espéreme parte de un allá, la momentico. tabla, la tasa periódica. ¿Me esperan un momentico mientras cierran el micrófono? Alguien, por favor, mantengan los micrófonos cerraditos. Esa medida de aguardiente, ¿quién la tiene abierta? Tatiana, ¿puede cerrar su micrófono? Tatiana. ¿Ya? Ok. Listo. Ahora sí, ¿quién iba a preguntar? ¿Alguien tenía una inquietud? Bueno, mientras se anima nuevamente a preguntar, se dan cuenta que la condición del ejercicio es de 9 años. ¿Sí? Y la tasa de interés periodo. Nuevamente cierren los micrófonos, por favor, porque nos están dejando realizar la webconferencia. Y el plazo, que son 108 meses. Entonces ahí está el plazo, es lo que se va a trabajar. La plantilla pues obviamente tiene algunos ajustes en el cambio de los valores. Profe, ¿Sí? qué pena. ¿Podría hablar más duro que no te escucha? ¿Ahí me están escuchando todos? ¿Me confirman? Sí, señor, se lo escucha muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Muchas gracias. Listo, entonces pasamos al ejercicio que estamos realizando, y ahí es donde ustedes van a determinar el valor del monto, el valor de la tasa anual y la tasa periódica, que ya viene previamente configurado en el ejercicio que ustedes van a trabajar aquí en esta tablita verde. Si yo le coloco la tasa, digamos, aleatoria del 23%, permítanme habilito el contenido acá, listo, entonces él automáticamente ya sale mes vencido, ¿sí? Y el plazo que tiene para la alternativa 1 sería de 60 meses, que es en la decisión 2. ¿Sí? Profe, 12 ¿ahí por cómo 5, calculas 60. la tasa periódica? Esa automáticamente ¿Cómo la está en el calculas? PDF. Esa se la doy en el PDF. De la guía de actividades ya está determinada. Ustedes la van a colocar. Le dice de qué rango a qué rango. Es Miren que, la guía. Vamos a mirar no, la guía. dice tasa anual, dice que el coger el rango, pero la tasa periódica dice, esta deberá ser calculada con base Ah, bueno, en la la tasa tasa ya se la anual. da, sí, la tasa ya se la da automáticamente la plantilla. Entonces no se preocupen por eso. ¿Sí? Ah, ok. Acá en decisión 2, mire, automáticamente pues ya porque es la que ustedes están colocando de acuerdo. Miremos aquí la guía de actividades para que Perdón, ustedes... director, a lo que Sí. hace referencia al estudiante Aimer. es que en la hoja de asignación de tasas y préstamos, efectivamente, de acuerdo con la guía de actividades, el monto hay que determinar un rango, la tasa anual hay que determinar un rango, y la tasa periódica es la que el estudiante sí debe hallar con base en las fórmulas si es para convertir una efectiva anual a periódica o una nominal anual a periódica. Perfecto, ya le entendí la pregunta. Listo. Entonces, pero de todas maneras, miremos el PDF, ¿sí? ¿Listo? Vamos a mirar la guía de actividades de la tarea 3. Vamos a mirar aquí. Y aquí están los rangos, ¿cierto? Para la decisión 1 dice, el monto que se debe escoger es entre 9 a 10 millones. Entonces, por eso aquí en el ejercicio, pues les di perfectamente el valor de los 10 millones, pero ustedes lo van a colocar de manera manual y de acuerdo a lo que dice la guía de actividades. Miremoslo aquí, la guía de actividades, perdón. Miremos la tasa anual, deberá escoger un valor o una cifra entre el rango de 11% a 13.99 y la tasa periódica, ahí es donde debe ser calculada, pero están las formulitas, ¿sí? Esas formulitas están aquí, mire. ¿Cómo las debemos calcular? Entonces la tasa anual para la decisión 1, si es del 11%, la colocamos aquí y el monto puede ser de 10 millones. ¿Listo? La tasa periódica. Entonces, como es una tasa nominal anual con capitalizaciones mensuales, vamos a hallar una tasa
periódica, por favor los micrófonos, colabórenme, no sean malitos. Como es una tasa nominal, pues mire, aquí está la tasa periódica, la fórmula para hallarla cuando tenemos una tasa nominal. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos esa tasa nominal, ¿cierto? Y la dividimos en el número de periodos, ¿sí? Que es el que vamos a trabajar. Entonces, como son meses y la vamos a pasar a mes vencido, ¿cuántos meses tiene el año? Y tenemos una tasa del 0.92% mes vencido. Eso es lo que creo que les estaba explicando ahorita el doctor Juan Carlos. ¿Sí? ¿Me entienden? Profe. Sí. Buenos días, qué pena interrumpirlo. Yo tengo una duda. Sí, señora. Lo que pasa es que yo ya hice la tabla en la decisión 1, pero en la alternativa 1 yo tomé un valor y en la alternativa 2 tomé otro valor. ¿No hay ningún problema o en ambas tiene que ser el mismo valor? Miren, ojo, bueno, esa pregunta me parece muy al lugar. Entonces ustedes quieren mirar, decisión 1, ¿cierto? Maneja los mismos valores, los mismos para ambas alternativas. Sí, pero esto tiene mucha agua. ¿Sí? Por favor, el micrófono. Entonces, las mismas condiciones son para ambas alternativas. Si los manejas con diferente alternativa, no podrías tomar una decisión, ¿sí? Porque es lo que le pide el ejercicio. Entonces, evalúe con los mismos valores las dos tablas de amortización, las dos alternativas. Gracias, profe. No, señora, con todo gusto. Listo, entonces vamos a mirar aquí ese saldo inicial. Mire, acá tenemos la cuota, el valor de 151.742 pesos, que es la cuota fija para todos los periodos. Entonces, ese valor, ¿cómo lo vamos a sostener aquí? Lo traemos de manera directa, ¿sí? De aquí, de la casilla, donde realizamos el cálculo, la vamos a traer acá, 151.742. El valor inicial, ¿cuál es? El que nos está dando aquí esos 10 millones o el que es el que ustedes están colocando acá como monto. ¿Correcto? Luego, la tasa de interés, que es multiplicar, ¿sí? Esa tasa de interés periódica que se calculó y lo vamos a multiplicar por el valor del capital que nosotros estamos teniendo como saldo inicial, ¿sí? Entonces aquí está. Ese saldo inicial que sería la columna C18 por la tasa de interés. Para que no nos quede esa fórmula circulante, que acá ustedes se dan cuenta, la casilla C6 hay que fijarla. ¿Cómo se fija? Para que salgan estos signos de pesos con F4. ¿Por qué se fija? Porque si ustedes no la fijan, la fórmula comienza a trabajar luego en la siguiente columna con esta y toma ya no la tasa de interés como 0.83, sino como 96. Luego acá, como no hay valores, la toma en blanco y comienza a salir error. Entonces por eso hay que fijarla, ¿sí? Para que se quede quietica. El abono a capital, entonces el abono a capital cogemos el valor de la cuota y le quitamos los intereses. Mire, ¿sí? La celda D18 menos la celda E18. Y ese es el abono a capital. El saldo final, que es ese saldo inicial, el que tomamos como valor del préstamo y le restamos ¿cuál? El valor de el abono, que fue el que acabamos de calcular. Entonces tenemos que está la columna C18 menos la columna F18. Y ese sería el saldo final, que es el que vamos a utilizar para la siguiente cuota como saldo inicial. Luego volvemos a hacer ese trabajito, ahí podemos arrastrar las fórmulas. Ya los que saben manejar Excel lo pueden hacer como quieran, simplemente arrastrándolo la casilla hasta el último periodo, que son los 108, o le dan control C, copiar, y le dan en pegado especial fórmulas, ¿sí? Para que le quede la misma formulita y no tenga ningún inconveniente. Miremos aquí entonces el siguiente periodo. Tenemos la misma cuota fija, porque la tabla de amortización maneja cuota fija. Tenemos los intereses que ya no va a ser sobre los 10 millones, sino sobre el saldo inicial que nos quedó, sobre esta celda que viene a ser la celda C19. ¿Sí? C19 lo multiplicamos por la misma tasa de interés y fijamos ese valor. Hay que fijar la tasa de interés para que no nos dé una fórmula circular. Hallamos el abono a capital, el saldo final y así sucesivamente hasta tener, miren, hasta tener aquí el valor final como cero, es decir, que ya se canceló el valor total de la deuda. Es la manera como podemos
comprobar de que la tabla de amortización está bien hecha, que nos dé un valor 0 exacto al final del saldo en el último periodo. No se te escucha nada. Profe, ¿cómo hago? Cierren los micrófonos porque no dejan preguntar ni escuchar a los demás compañeros, por favor. Pregunta nuevamente. Buenos días, profe. Profe, ¿cómo hago para fijar en la cuota, el número para que F4. F4. Función F4. ¿Sí? Ok, gracias. Tú colocas ahí el cursor y le das F4. ¿Alguna pregunta sobre esta tabla de amortización de cuota fija? Sí. Profe, una pregunta. ¿Ahí podemos arrastrar como hacíamos en el anterior trabajo? ¿Podemos arrastrarlo o tenemos que hacer punto por punto, cuota por cuota? No, lo pueden arrastrar perfectamente. Perfecto, sí, eso lo pueden arrastrar. Mira, aquí hay una formulita, por ejemplo, en el interés, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio aquí. Vamos a borrarle esta columnita para hacer lo que tú preguntas. ¿Sí? Hay dos maneras de hacerlo. Ahí ya se descuadró la parte del interés. ¿Sí? Y la pueden arrastrar así, simplemente arrastrándola hasta la cuota 96. Listo. Esa es una forma. ¿Sí? Y volvió a quedar igual. Y la otra que yo les decía es borrando. Bueno, volvemos a borrar aquí. Y le damos control C. Acá le damos, seleccionamos las demás casillas, le damos pegado especial y le decimos que nos pegue las fórmulas. Bueno, cada quien, hay muchos que saben manejar el Excel de manera diferente y les da. ¿Sí? Entonces, como lo quieran manejar, lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Te escucho? Profe, tengo una pregunta. Es con la tasa de interés periódico. No te estoy escuchando bien. Háblame más fuerte. Profe, es con la cuestión de la... No te estoy escuchando. ¿Los compañeros le escuchan? No, señor. No, señor, no se escucha casi la mayoría de las... No se te escucha bien, Lady. Ahí, profe. Ahí. Ahí un poquito. A ver, dime a ver si te copiamos. Profe, es con respecto a la tasa periódica que sugería yo, que dice por 2. Yo te entendí desde un principio que la tasa efectiva no se podía dividir por 2, porque lo hiciste ahí. Sí, pero muy bien, la pregunta está muy bien, pero mira, ¿que esto qué es una tasa nominal o una tasa efectiva? El 11% NACM. ¿Es una tasa efectiva o una tasa nominal? Nominal, profe, nominal. Exacto, y esa es la que podemos dividir, ¿cierto? Siempre y cuando lo que vamos a hallar en tasa periódica sea con la misma periodicidad que tiene las capitalizaciones de la tasa nominal. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Entonces, por aquí muestra ahí una tasa efectiva. Mire, acá es una tasa efectiva, entonces no vamos a utilizar la misma fórmula de tasa periódica que está acá. Vamos a utilizar esta otra, ¿sí? Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Decimos que la tasa periódica es igual, abre paréntesis, a 1 más la tasa efectiva, ¿sí? Cerramos paréntesis, lo elevamos y abrimos paréntesis porque tiene una fracción, el exponencial 1 dividido en m. Y entonces, ¿cuánto es m? ¿A qué lo estamos convirtiendo? A ver. A meses. Correcto, entonces decimos aquí, de acuerdo al ejercicio, lean el ejercicio porque no lo estoy haciendo de manera aleatoria, para la decisión 2, ahí le dice capitalizaciones sobre la tasa periódica y lo convertimos aquí, entonces si es a meses, si vamos allá a la tasa mensual, aunque aquí creo que la plantilla les dice 1 sobre 12 menos 1, ¿sí? Sí, era meses. Mire, ahí automáticamente les da mes vencido. Entonces, el 2% efectivo anual nos da 0.17 mes vencido. Y la fórmula es diferente. Entonces, no sé si de pronto ahí está tu inquietud. Tengan en cuenta que cuando es efectivo anual no lo podemos hallar de manera directa, ¿sí? Y si es nominal, sí lo podemos hacer siempre y cuando la periodicidad con la que se va a calcular sea la misma que tiene las capitalizaciones de la tasa nominal.
Me explico, si tú aquí vas a hallar una tasa bimestral, pues no lo podemos hallar de manera directa, entonces tenemos que, obviamente, sí, el primer paso sería hallar la tasa mensual vencida y luego utilizamos la fórmula general de interés efectivo para pasarlo después a una tasa bimestral, ¿sí? Aunque hay unas fórmulas directas que ustedes la tienen ahí en el PDF también del foro de noticias del curso, ¿sí? Entonces, como lo hallen, no importa. Pero pues la idea es que ustedes sepan calcularlo y en qué momento vamos a calcularlo. Entonces aquí tasa nominal, vamos a hallar una tasa periódica, tasa efectiva anual, una tasa periódica y qué fórmulas vamos a utilizar. No sé si haya sido claro. Sí, señor, profe, muchas gracias. Bueno, listo, entonces ya tenemos la decisión 1. ¿Qué es lo que nosotros vamos a mirar? Cuando vamos a mirar el costo financiero, miramos varios aspectos. ¿Cómo podemos hallar, digamos, los costos financieros? Cogemos ese valor de la cuota, ¿cierto? Y hallamos la tasa interna de retorno, bueno, la fórmula de la TIR, para hallar el costo financiero de lo que me está retornando ese valor de la cuota. Y cuando nosotros queremos también, sumamos el valor de los intereses que estamos pagando. O sea, todo eso nos determina lo que vamos a pagar realmente por un valor de crédito. Y es lo que nos determina mirar y tomar una decisión. Entonces, aquí es que está bloqueada no me deja hacer, hagámoslo por acá en esta celda a ver si puedo. Estas están bloqueadas, por eso les cambié las otras celditas. No me la deja hacer aquí tampoco. Aquí. Bueno, hagámoslo aquí, ahorita borramos. Entonces vamos a hacerlo con la fórmula de TIR acá. Mientras va haciendo la fórmula, director Aimer, les voy comentando. Sí, Ustedes señor. tienen que tener muy presente en cada una de las decisiones qué información les está dando respecto a la situación por la cual se encuentra la empresa. No es lo mismo una empresa que se encuentre en problemas de liquidez a una que lo que le interesa es el costo de financiamiento. Es ahí es donde tienen que entrar ustedes a indagar muy bien para poder hacer el análisis respectivo, partiendo de los resultados que les haya generado en ambas tablas. En el caso, Correcto. digamos, de la decisión 1, el problema que tiene la empresa es de liquidez, no es un tema de costo de financiamiento. Y de esa manera tienen que ir revisando cada una de las demás hojas. Bueno, de acuerdo a lo que nos piden aquí, miremos, acá dice una empresa vinculada al sector solicita un crédito comercial a una institución financiera con la finalidad de financiar la compra de un activo fijo, que le permite modernizar su sistema de producción. Se plantea la alternativa de financiar el crédito con un sistema de amortización de costos fijas, un sistema de abono constante a capital cuyas condiciones se plantean a continuación. Bueno, están las condiciones. El objetivo es estructurar la tabla, listo, construirla, lo que estamos haciendo correspondiente y tomar una decisión teniendo en cuenta los problemas de liquidez. Tiene toda la razón. Entonces, ahí miramos, esa liquidez hace referencia al dinero contante y sonante que tenemos de manera inmediata. ¿Sí? Eso es la liquidez, lo que tenemos en dinero de manera inmediata. Cuando nos piden el costo de financiamiento, pues es lo que yo les decía que debemos mirar tanto el retorno que nos da la cuota como también el acumulado que nos da la columna de tasas de interés. Miremos entonces el abono constante a capital. Como su nombre lo indica, es un valor constante que nosotros debemos hallar y es lo que nos da, digamos, para realizar esa tabla de amortización, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hallar ese valor, ¿sí?, del abono constante a capital? Pues tenemos en cuenta el valor inicial, que es el capital, el que ustedes están dando en asignación de tasas y préstamos, y lo dividimos en el valor de, permítame un segundito, el plazo, que es el que nos está dando también esa condición de la alternativa 2. Entonces sería la columna de capital sobre la columna de plazo para tener el abono constante a capital. Una vez hallado, aquí como tenemos esos valores y vamos a arrastrarlos, cuando vayamos a manejar en varias casillas, por favor coloquémosles la fijación de esas casillas. Entonces con F4 los vamos a arrastrar, tenemos el abono a capital, ¿listo? Tenemos el saldo inicial, el valor entonces que nosotros vamos a calcular
es teniendo en cuenta ese abono a capital. ¿Qué tenemos luego? El cálculo del interés, ¿sí? ¿Cómo se calcula el interés? Entonces tenemos obviamente ese valor de la tasa periódica que viene a ser el J6 y el que estamos manejando nosotros aquí, ¿cierto? El saldo inicial. Entonces sería el saldo inicial por la columna de las tasas de interés, pero viene a ser entonces cuota fija, celdas fijas con F4, ¿listo? Ya tenemos el valor del interés. ¿A qué es el valor de la cuota? Nosotros lo miramos en la tabla anterior. Tienen un micrófono abierto, por favor. ¿A qué es el valor igual el valor de la cuota? ¿Cierto? Nosotros decimos que el abono a capital es la cuota menos los intereses, pues aquí hacemos todo lo contrario, vamos a sumar. Entonces tenemos que sumar el valor del interés más el abono a capital y ese es el valor de la cuota, ¿sí? Y entonces vamos a determinar que para la primera cuota tenemos 183.908 pesos. Y ahí sí determinamos el saldo final, el saldo inicial menos el abono a capital. ¿Sí? Que es lo que nosotros estamos determinando, para que ustedes lo tengan presente. Y luego vamos a arrastrar para seguirlo manejando de la misma manera. El valor de la cuota pues va a ser diferente, porque pues el interés obviamente lo va a hacer variar sobre el saldo inicial de cada periodo. Tenemos el saldo inicial que es el que determinamos acá como saldo final de la cuota 1, vendría a ser el saldo inicial de la cuota 2, 9.895.833. Y luego comenzamos, dejamos el mismo abono a capital porque es abono constante a capital, siempre va a ser el mismo. Lo que ya nos varía es el interés, entonces el interés que es 0.80 aquí para el caso del ejemplo, pues es el que vamos a calcularle al saldo inicial que nos había quedado para el periodo 2, 9.895.833. El valor de la cuota que viene a ser el interés más el abono a capital. Entonces tenemos que ese valor nos da 183.077 pesos. Y calculamos, obviamente, ese saldo final, que es lo que nosotros pues vamos a determinar para cada periodo. Ya miramos entonces que nos dé 0, ¿sí? Y de esta manera pues estamos determinando que la tabla de amortización nos está quedando de manera correcta. De acuerdo al ejercicio, entonces si nos piden determinar esa liquidez de la empresa, ¿qué decisión tomarían ustedes? Cuando nosotros tenemos un valor de cuota fija, ¿cierto? La liquidez es la inmediata. ¿Qué valor de la cuota estamos pagando? Por ejemplo, para la tabla de amortización con cuota fija, con las mismas condiciones, por eso les decía que tocaba con las mismas condiciones para hacer el análisis, y qué valor de la cuota estamos pagando con abono constante capital. Si ustedes se dan cuenta, con cuota fija estamos pagando un menor valor, y si es de liquidez, pues obviamente la tabla de amortización de cuota fija nos va a servir más, ¿sí? Porque estamos pagando ya un valor menor, ¿sí? Lo que necesitamos ya para pagar ese valor de la cuota. Y aquí nos está aumentando, ¿cierto? Tenemos 183.000 pesos y es más alto el valor de la cuota. Eso para, digamos, manejar lo que decía el profesor Juan Carlos de términos de liquidez. No sé si tengan alguna inquietud sobre estas dos tablas de amortización. Tutor. Sí. Entonces, la cuota es la suma de interés y abono en ambas tablas. Tengan en cuenta que para la primera, que es la tabla de amortización con cuota fija, vamos a hacer el cálculo con esta formulita, ¿sí? Que nos dio 151.742. Miren, aquí está la fórmula. Y para la segunda tabla de amortización, que viene a ser la tabla de amortización con abono constante a capital, lo vamos a calcular teniendo en cuenta el abono constante, que es lo primero que vamos a hallar, el abono a capital, que es un abono constante para todos los periodos, que son 96. Como es bajo las mismas condiciones sobre las cuales vamos a compararlo, pues vamos a hallar luego el interés, que es teniendo en cuenta el saldo inicial, y esa cuota, ¿por qué la vamos a hallar? Interés más abono a capital, porque cuando nosotros dijimos aquí que hallamos el abono a capital es igual a ese valor de la cuota menos el interés. Entonces, ahí lo vamos a determinar es despejando la formulita de suma aritmética. No sé si me hayas entendido. Sí, tutor, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Sí, profe, buenos días. Sí, buenos días, Tania. En este caso, por lo menos para hallar la cuota fija, también podemos utilizar la función pago, ¿cierto? No necesariamente reemplazar las variables como está en la fórmula.
pero en este caso, ¿sí? Ojo con eso. La idea es que ustedes aprendan a utilizar la fórmula, pero no en todas las tablas de amortización nos va a servir la función pago, ¿sí? No en todas las tablas. Ah, ok, pero cuota entonces fija. recomiendas que mejor reemplacemos La ahí formulita para que fórmula. ustedes sepan de dónde salen los valores, ¿sí? Pero sí, también se puede hacer. Entonces, miremoslo, que no nos va a servir para todas las tablas de amortización. Ah, ok. Sí, yo había hecho el ejercicio con ambas y como me daba lo mismo, entonces había dejado era la función pago. Para cuota fija únicamente, sí. Uh-huh. Listo. ¿Cuál otra inquietud de pronto tienen? Cuando ustedes vayan a realizar ese desarrollo de la tarea 3, no es solo realizar los cálculos, realizar la tabla de amortización. También los micrófonos, por favor, colabórenme. No es solamente desarrollar esos cálculos, sino colocar su decisión con sus propias palabras. Parafraseen, coloquen ahí lo que ustedes están entendiendo. ¿Sí? ¿Alguien tiene, miremos quién tiene abierto el micrófono? Tatiana, Alejandra, por favor, cerrar el micrófono. Carolina, me colabora cerrando el micrófono. Carolina Rodríguez. A ver. Listo. Si no me colaboran, me toca a mí deshabilitarles el micrófono. Listo, entonces el punto es que ustedes coloquen con sus propias palabras qué entendieron de acuerdo a lo que les piden aquí en el ejercicio, ¿cierto? Que es teniendo en cuenta los problemas de liquidez que enfrenta la organización, entonces, ¿qué decisión tomarían? Pasamos a la decisión 2, que le vamos a dar aquí la palabra a la doctora Yolanda Rocío, ella nos va a colaborar para realizar de manera rápida esa explicación. Ya le doy privilegios, Doc. Sí, señor, gracias, doctora. Me alza la manito para ubicarla, qué pena, doctora Yolanda. Sí, señor, aquí estoy. Ya, gracias, qué pena. Le voy a dar aquí a convertir en moderador, listo. Cambiar, ya tiene los privilegios. Listo. Antes de que empiece entonces a compartir mi pantalla. Ya estoy dejando de compartir, permítame un segundito. Listo, sí, señor. Un poquito. Listo, ya. Entonces, a ver, yo ya estoy compartiendo. ¿Me confirman, por favor, si ya ven mi pantalla? Sí, sí, señora. Ok. Entonces, vamos a trabajar nosotros en la decisión 2. ¿De acuerdo? Buenos días para todos, apreciados estudiantes. Entonces, la idea es que trabajemos esta decisión 2 y tenemos que arrancar, acuérdense, por mirar la guía, ¿cierto? Entonces, en esa decisión 2, ¿qué vamos a encontrar? Lo primero que debemos elegir es ese monto, ¿cierto? Entre 7 millones y 8 millones 999, y la tasa también que debemos tomar es una tasa entre el rango de 14% a 15.99. Entonces, eso es lo que trasladamos aquí. Yo acá elegí un monto de 15 millones, déjenme corroborar que creo que lo tengo por encima, decisión 2 de 7 a 9, listo, bajémosle acá, pongámosle 8 millones, por ejemplo, 8 millones, y la tasa de interés, confirmemos, entonces está del 14 al 15.99, pongámosle aquí 15.5%, por ejemplo. Entonces ya tenemos lo que nos pide allá la guía y ahora pues lo que tenemos que hacer es convertir a esa tasa periódica. Antes de convertirla les recomiendo que vengan y miren qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio para que ustedes sepan pues qué es lo que van a desarrollar. En este caso, ¿qué nos dice acá? Dice que una empresa acude a un establecimiento, una entidad financiera con la finalidad de pues expandirse en otro país, ¿cierto? En Perú. Y aquí nos dice pues que afronta incertidumbre, vamos a llegar a un mercado nuevo, un producto pues que va a empezar a ser reconocido en ese mercado. Entonces, por lo tanto, solicita pues dos posibilidades que le flexibilicen un poquito el pago. La primera es que tengamos ese periodo de gracia, que como ya habíamos dicho, es un periodo de 2 años en el cual yo solamente pago intereses, pero no hago abonos a capital. Y el crédito tiene un plazo total de 5 años. Y por el otro lado, nos dice un periodo muerto, es decir, no pago capital, no pago intereses, y pues el plazo del crédito es a los mismos 5 años.
Y acá, pues yo les resalto como lo importante que debemos revisar en cada ejercicio, es que, digamos que la forma o el criterio de tomar la decisión en este caso es que la empresa pues va a enfrentar incertidumbre sobre la generación de ese flujo de caja debido a que está entrando a ese mercado nuevo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Aquí pues verificamos que los pagos van a ser mensuales, entonces pues acá vamos a convertir esta tasa efectiva en una tasa mensual. Fíjense que aquí en ambos casos la tasa es efectiva anual, no como en la anterior, entonces acá aplicamos la misma fórmula. Igual 1 más esa tasa efectiva, elevamos a 1 dividido 12 menos 1, ¿cierto? Y allí pues ya tenemos nuestra tasa mes vencido, nuestra tasa periódica. Ya con esta tasa pues nosotros podemos trabajar. Nos vamos entonces y aquí pues ya tenemos la tasa de interés. Acá acuérdense que nuestro plazo total son 60 meses o 5 años, el periodo de gracia son 24 meses o 2 años. Durante estos 2 años yo solamente voy a pagar interés, ¿listo? Yo solamente pago interés. Y durante el periodo restante, que sería 60 meses menos 24 meses, ahí sí yo voy a pagar interés más capital. Voy a poner aquí capital como una capa. Y acá pues yo tengo que calcular esa cuota, ¿cierto? Entonces la cuota será igual. Acá les dejo digamos, esta forma de los paréntesis para que ustedes se guíen y lo hagan más fácil. Ese valor presente multiplicado, doble paréntesis, 1 más la tasa de interés, que la vinculamos acá, cierro el paréntesis, elevado a la n periodos, que aquí lo tengo en C10, entonces como está escondido aquí lo voy a digitar, multiplicado por la tasa de interés, cierro el paréntesis, dividido, doble paréntesis nuevamente, 1 más la tasa de interés, cierro el paréntesis, elevado a la n que está escondido, entonces lo digito aquí, C10, menos 1, y cierro el paréntesis final, y allí entonces yo ya voy a tener mi cuota que será de 275.000 pesos, ¿listo? Entonces vamos a empezar a hacer la tabla de amortización. Importantísimo, periodo de gracia 24 meses. Entonces yo aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a traer mi saldo inicial. El saldo inicial pues de ese crédito es de 8 millones, ¿cierto? El interés va a ser igual a ese saldo inicial multiplicado por esa tasa de interés, que esa tasa de interés, S7, la voy a fijar, dado que pues esa es una tasa de interés fija a lo largo de todo el crédito. Abono a capital, pues estamos diciendo que no hay, porque tengo el periodo de gracia de 24 meses, entonces el abono a capital sería 0, ¿cierto? Profe, y la no escucho. ¿No me están escuchando? ¿Me confirman? Sí, te escucha bien, Sí, profe. normal. Lo que dijo. Se escucha perfecto, profe, tranquila. Vale, muchas gracias. Entonces les decía, aquí traigo el saldo inicial del crédito, que son los 8 millones, ¿cierto? Luego calculo el interés. Entonces el interés es igual a ese saldo inicial multiplicado por la tasa de interés, y esa tasa de interés la tenemos que fijar. Y el abono va a ser 0. Entonces la cuota va a ser igual a ese interés más ese abono a capital, que en este caso pues nuestra cuota solamente va a ser del interés. ¿El saldo final es igual a qué? El saldo final es igual a ese saldo inicial menos el abono a capital. Como no tengo abono, pues siempre voy a tener ese mismo saldo. ¿Listo? Esto va a suceder ¿hasta qué periodo? Pues hasta el periodo número 24. El saldo inicial va a ser igual al saldo final del periodo anterior. Aquí yo ya puedo estirar, digamos, hasta el último periodo, si quiero. Esta formulita, lo mismo la tasa de interés, aquí va a aplicar exactamente lo mismo. Entonces también la cuota, no, perdón, el interés lo vamos a estirar hasta el final. Aquí para que no nos queden esas rayitas, bueno, ya me quedaron las rayitas, ahorita le cambio el formato. El abono siempre va a ser lo mismo, ¿cierto? Entonces el abono ahí tenemos hasta el periodo 19, hasta el periodo 24. Bueno, acá ahorita corroboramos hasta acá.
va a ser 0. Y el saldo final, pues aquí puedo llevarlo hasta el final. Acá rellenar sin formato para que no les queden esas rayas. Ahorita cambiamos el formato para que no se vea feo. Listo. Pero ¿qué pasa a partir de ese periodo 25? A partir del periodo 25 la cosa me cambia porque esta cuota es la que yo tengo que pagar, empezar a pagar a partir de ese periodo 25. Hasta ahí me llegó el periodo de gracia. Entonces, aquí en mi periodo 25, yo voy a traer esa cuota de 275.000. Y la cuota, aquí hasta el periodo 24, aquí puedo estirar, pues va a ser solamente ese interés. De ahí en adelante, pues ya es, digamos que es la misma tabla de interés que ustedes harían para cualquier crédito con cuota fija. Entonces, de ahí en adelante, pues nuestra cuota va a ser fija de 275.000 desde aquí hasta el último periodo, ¿cierto? Y aquí, pues ya me van a empezar a cambiar los intereses. ¿Por qué? Entonces, aquí el abono a capital va a ser igual a esa cuota menos el interés, ¿cierto? Y acá este saldo a capital, fíjense que ya automáticamente me va a empezar a cambiar porque aquí yo ya le dije que ese saldo a capital es igual a ese capital inicial menos el abono a capital. Entonces, aquí también yo ya puedo dar doble clic para que esta columna me cambie y al final pues ustedes van a ver que van a tener 0 aquí, es decir que ya han pagado todo ese capital, ya han pagado toda esa deuda. Y acá pues fíjense que en estos primeros periodos, en estos primeros 24 meses no van a pagar nada, absolutamente nada de capital. Entonces esa sería esa primera alternativa, ¿cierto? Para esa empresa donde tiene ese periodo de gracia. Ahora miremos el periodo muerto. Entonces aquí igualmente tenemos el crédito por el mismo valor, tenemos la misma tasa de interés, el mismo plazo que son los 60 meses, 5 años, pero aquí tenemos un periodo muerto de 18 meses. Es decir que el periodo en el cual yo voy a pagar el crédito pues va a ser 60 menos 18, entonces yo voy a pagar ese crédito en 42 meses. ¿Qué es digamos que es lo diferente que tiene esta con la anterior tabla de amortización? Miremos qué pasa hasta los 18 meses. ¿Qué es lo que va a pasar hasta los 18 meses? Y ya miramos qué pasa a los 18 meses en adelante. Entonces aquí en el periodo 1, en mi saldo inicial, van a ser esos 8 millones. Los intereses, no voy a pagar interés, será 0. No voy a pagar abono a capital, ¿cierto? Entonces mi saldo final, pues otra vez va a ser ese saldo inicial menos el abono. Entonces allí, pues simplemente esos 18 meses realmente no va a pasar absolutamente nada. Entonces traigo ese saldo final que va a ser el saldo inicial del siguiente periodo. Entonces vámonos hasta los 18 meses y aquí digamos que esto quedaría en las mismas condiciones, ¿cierto? Y acá, ese saldo final, pues igualmente, para que no se me peguen las rayitas de arriba. Saldo inicial menos el abono a capital. Listo. Entonces, aquí hasta el mes 18, pues tendremos este panorama, ¿cierto? Entonces, mes 18, acá todo sigue igual. Listo. A partir del mes 19, yo tengo que empezar a pagar el capital. Ahora sí, mi capital inicial eran 8 millones, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? El banco durante esos 18 meses no me cobró ni interés ni abono, pero él sí me va llevando la cuenta ya internamente. Entonces aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí nosotros vamos a aplicar interés compuesto. El banco me dice, tranquilo que yo no le cobro, señora empresa, o lo que sea, pero aquí yo le voy acumulando el interés. Entonces acá simplemente vamos a hallar un valor futuro. Ese valor futuro lo hallamos tomando ese valor presente, ¿cierto? Multiplicado por 1 más esa tasa de interés periódica que tenemos, cerramos paréntesis y elevamos al número de periodos. Entonces acá es con el grado y el número de periodos pues son 18 meses de los cuales yo no pagué intereses
Entonces, ese nuevo capital que yo tengo que pagar será 9.930.000 pesos. ¿Listo? Ese es el nuevo capital que yo tengo que pagar. Entonces, en este mes 19, el banco me dice, como yo no le cobré intereses esos 18 meses, de aquí en adelante su nuevo capital con todos los intereses que acumuló durante ese año y medio, 9.930.000. ¿Ok? A partir de ahí, pues igual hacemos una tabla de amortización tal cual como lo haría para una cuota fija. Traigo el valor de mi cuota, ¿cierto? 302.000 pesos. Esa cuota ya sabemos que es fija, entonces ya la puedo copiar de ahí para abajo normalmente hasta el último periodo. Ok, ahí la tengo. El interés, pues ya lo voy a calcular sobre ese saldo nuevo que tengo, que será los 9.930.000 multiplicado por mi tasa de interés, que mi tasa de interés es fija, por lo tanto tengo que fijarla allí para que todos los periodos me calcule esa misma tasa de interés. El abono, acuérdense que ese abono es igual al valor de la cuota menos el valor del interés. Esto es lo que yo estoy abonando a capital en cada periodo, y ese saldo final pues es igual a ese saldo inicial menos el abono a capital. Aquí ya tengo pues establecida mi tabla de amortización. Puedo estirar acá mis formulitas y, ok, acá tengo que traer igual a este saldo del periodo anterior para que estire mi fórmula. Listo. Entonces ya hice mi tabla de amortización, verifico que el último periodo haya pagado efectivamente todo el capital. Aquí la decisión es importante que revisen cuál es la necesidad de la empresa, y es que tiene incertidumbre sobre esa generación del flujo de caja. Es decir, que al comienzo seguramente no va a tener liquidez porque está entrando a un mercado nuevo y tiene que esperar a ver cómo le va en ese nuevo país con esos productos, si los va a vender y qué tanta aceptación va a tener. Aquí entonces, dado este tema del flujo de caja, pues tenemos que elegir cuál sería la mejor alternativa de financiación. Si uno lo mira por el lado del costo, pues ustedes lo que pueden hacer fácilmente es la sumatoria, ¿cierto?, de todos esos intereses que tenemos en las dos alternativas. En este caso, la columna de interés saca la columna L. Entonces, hagamos esa sumatoria. Entonces, con esta primera alternativa, estoy cancelando 4.232.000 de interés, y con esta segunda alternativa estoy cancelando 2.790.000 de interés. Pero aquí acuérdense que lo que nos interesa es definir pues dónde tendría yo una mayor tranquilidad. Debido a que aquí yo no estoy pagando nada durante estos periodos, pues ahí es donde ustedes tienen que tomar esa decisión, y recuerden de una vez ir escribiendo acá. ¿Cuál me genera mayor tranquilidad frente a esa necesidad pues de que tengo poco dinero disponible al comienzo en un proyecto de inversión de lo que estamos hablando para esta empresa? Entonces, no sé si hayan duditas, que por favor me las formulen. Andrea. Tutora, buenos días. Sí, señora, buenos días, cuéntame. Una pregunta, estaba mirando que donde sale NP todas las veces se eleva, ¿cierto? O donde salen así como las letras siempre sí, se donde tenemos acá esta N, sí, hay que elevar. Eso significa que tenemos que elevar a ese número de periodos porque estamos hablando de interés compuesto. ¿Sí? Entonces, okay. Y lo mismo donde sale NM. Donde sale NM, donde acá, sí señora. Sí señora, bueno. que es esta formulita de acá. Tenemos que elevar. Bueno, gracias. Bueno, John Edwin. Profe, buenos días. Buenos días. Una consulta pues es como del contexto, pero pues no es directamente. ¿Hay alguna normatividad o está estandarizado en alguna parte si se puede pagar antes el crédito, o hay alguna entidad que diga no me puede pagar el crédito antes de? No, en este momento no. Hace algunos años sí había alguna normatividad.
Hoy, en cualquier entidad financiera, si uno quiere hacer abonos a capital desde el primer mes, si quiere, desde que desembolsó el crédito, lo puede hacer. No hay ninguna norma que, pues, de parte de la superintendencia que diga lo contrario. Muchas gracias. Profe, respecto a esa respuesta, ¿hay alguna norma, digamos, si alguna entidad financiera dice no me puede abonar a capital, sino que tiene que ser solo de acuerdo al contrato? ¿Hay alguna norma en la que uno se pueda sustentar para abonar a capital? ¿Qué tipo de entidad es? Si es cualquier entidad financiera, bancaria, directamente una queja a la superintendencia financiera, porque esto no se puede hacer. Ya no sé si esto sea una cooperativa o otro tipo de entidad, habría que mirar ya a fondo la reglamentación. Pero el conocimiento general es que en este momento ninguna entidad puede, digamos que condicionar al usuario financiero para que no pague anticipadamente el crédito. Ok, vale, profe. Ok, discúlpame, profe, hago también una aclaración adicional. En los créditos hipotecarios, el Estado brinda efectivamente un beneficio que se llama el beneficio French, que es durante X cantidad de tiempo de crédito, que generalmente son los primeros 7 años, pues la tasa de interés es más bajita. Cuando se está activo ese beneficio French, ahí sí está determinado que el cliente no puede hacer abonos extraordinarios porque automáticamente sí perdería el beneficio French. Es, digamos, que la única restricción que hay en términos de hacer abonos extraordinarios. Gracias, profe, por la aclaración. Con mucho bueno, gusto. Por acá, Luz, Andrea, ¿tiene la manito levantada? Tutora, ¿me podría mostrar el Excel, porfa? Sí, señora, ahí está. Quería saber si, digamos, entendí bien o entendí mal lo que quiso explicar. Entonces, a la primera alternativa, no paga absolutamente nada. Lo único que paga es la cuota o no paga nada. La primera alternativa solamente paga el interés. Si tú te das cuenta, mira, acá calculamos el interés, dijimos que 0 abono a capital, entonces la cuota, digamos, al final, ¿qué es lo que va a pagar cada mes? Pues es el interés. ¿Listo? En la segunda alternativa, que es el periodo muerto, es donde no pago interés ni pago capital, no pago nada. Entonces, simplemente por 2 años estaría pagando por año y medio, en la segunda alternativa no paga nada. Y en la primera alternativa, por 2 años, solamente paga los intereses. Y ya luego de esos 2 años empieza a pagar ya... La cuota fija. Pero yo ya pago... En periodo muerto ya es como con un aumento, ¿cierto? Sí, en periodo muerto tengo que hallar el valor futuro. ¿Por qué? Este valor futuro, estos 9 millones que tengo acá, me acumulan los intereses que no pagué durante esos 18 meses. El banco me presta la plata, me dicen 18 meses, yo no le pago nada, pero recordemos que el dinero tiene un valor a través del tiempo. Y ese valor a través del tiempo, pues nos lo cobran acá con tomar estos 8 millones y llevarlo a valor futuro con esta tasa de interés que me dejaron de cobrar durante 18 meses, pues yo llevo a valor futuro ese capital de 8 millones, lo llevo a valor futuro 18 meses bajo esta tasa de interés para saber cuánto le voy a empezar a cobrar a ese cliente que dejé de cobrarle durante 18 meses. El banco nos cobra todo, o sea, nos da ese periodo muerto, pero al final nos va a cobrar todo lo que nos prestó con sus intereses. Ahí básicamente los intereses se capitalizan y sobre ese nuevo capital es que se empieza a pagar. Exactamente. Entonces, para tomar la decisión final, ¿qué influye ahí? O sea, si en la mira lo que influye ahí, mira lo que dice acá, la incertidumbre sobre la generación en el flujo de caja. Si tú no sabes cuánto vas a vender, ¿cierto? En ese nuevo país, en un nuevo negocio, pues ¿cuál de estas dos alternativas elegirías? ¿La que te toca pagar algo o la que no te toca pagar nada? Alternativa porque da un periodo para usted normalizar sus ventas, ¿no? O sea, saber exactamente. Si... Exactamente, lo que está diciendo, no sé quién intervino, pero lo que está diciendo la estudiante que intervino, pues yo necesito digamos que todos los negocios tienen una curva donde llegan a punto de equilibrio y a partir de que yo llegue a punto de equilibrio ya pueda cumplir con todas mis obligaciones, pues en ese momento ya la empresa podría decir, ok, aquí ya puedo empezar a pagar esa obligación sin ningún problema. Profe, muchas gracias. Yo les voy a pedir un favorcito.
es que estamos muy cortos de tiempo, vamos a iniciar nuestro bootcamp a las 10 en punto, entonces vamos a iniciar con el doctor Juan Carlos para cuotas variables. No alcanzamos, porque en la webconferencia pues de eso no se trata, a manejar lo correspondiente a tasa indexada VR y la tabla en pesos. Pero los invito para que participen de los IPAs que están programados, que ahí sí se va a manejar ya de manera puntual el ejercicio con suficiente tiempo, porque acá son las 4 decisiones requieren de bastante tiempo. Estamos corticos porque tenemos el evento del bootcamp. Voy a darle paso al doctor Juan Carlos y estaremos terminando faltando máximo 5 minutos para que ustedes se puedan conectar al evento del bootcamp, ¿sí? Entonces ahí obviamente está el doctor Luis Ángel Meneses como maestro de ceremonia de nuestro evento. No lo voy a molestar ahorita con las tablas de OR porque estamos muy cortos de tiempo y esto requiere de bastante explicación. Los invito para que ustedes se conecten a los IPAs, ¿sí? La parte contextual, la parte teórica y disciplinar se les mencionó ahorita al inicio de la webconferencia, que es lo básico y para lo cual la webconferencia pues está determinada. Aquí le estamos dando un bagaje de lo que, por eso lo hice de manera rápida, de la decisión, y ya en los IPAs sí ustedes pueden ahondar más, tratar sus ejercicios, traerlos a los docentes para que les ayuden con las dudas e inquietudes generadas. Doctor Juan Carlos tiene la palabra. Gracias, director Aimer, muchas gracias. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, Bueno, señor. vamos entonces con la Sí, decisión 3. señor. Muchas gracias por confirmar. La guía de actividades claramente nos dice, la decisión 3 deberá tomar un monto donde escogerá una cifra entre el rango de 17 millones a 39 millones 999.99, es decir, cualquier valor que esté contenido entre estos dos. Es efectivamente el valor que entonces vamos a entrar a elegir allí. Y nos dice que la tasa anual deberá ser una cifra entre el rango del 16 hasta el 18,99%. Entonces, para los efectos del ejercicio contenidos dentro de este rango, vamos a decirle que vamos a manejar 25 millones de pesos, que por supuesto aplica para ambas alternativas a una tasa del 17%, que aplica también para ambas alternativas. Como ambas tasas nos está dando que es efectiva anual, debo pasar la periódica, pero para pasar la periódica yo tengo que ir y mirar qué me dice la decisión 3. La decisión 3 claramente aquí nos está indicando una cuota que se va incrementando constantemente bimestral. Y la alternativa 2, una cuota que se va reduciendo en un 2% cada bimestre. Quiere decir que la cuota está en términos bimestrales a un plazo de 6 años. Si nosotros hablamos de 6 años, debo convertirlos a bimestres. ¿Cuántos bimestres tiene entonces 6 años? Son los 36 que ya el sistema efectivamente nos está trayendo. Por eso aquí dice 36, porque 6 años tiene 36 bimestres. Como es bimestral, debo hallar entonces esta tasa periódica bimestral, teniendo en cuenta que la tasa es efectiva anual, debo utilizar esta primera fórmula, que como lo explicó al comienzo también el director Aimer, donde tomamos entonces la unidad, le sumamos la tasa efectiva anual y lo elevamos. Como el exponencial es una fracción, siempre una fracción exponencial debe ir entre paréntesis. A la unidad dividido entre m es el número de periodos que se repite efectivamente el bimestre. ¿Cuántos bimestres tiene un año? 2. 6. Exactamente. 6. Son bimestres, exactamente 6. Entonces, ¿qué hago? Vengo y miro número de periodos. Aquí claramente está, bimestres son 6. Entonces, divido entre este valor, que son los 6 datos que tiene el bimestre. Cerramos ahí el paréntesis de ese exponencial, le restamos la unidad y ahí obtuvimos ya efectivamente la tasa. Y para la siguiente hacemos exactamente lo mismo. Tomamos entonces la unidad, le vamos a sumar la tasa efectiva anual, el exponencial. Recuerden que como es fracción, debe ir entonces entre paréntesis, 1 dividido entre el número de periodos que tiene bimestres un año, que son estos 6. Cerramos paréntesis, le restamos la unidad y tenemos la tasa. Como pueden ver, ambas tasas son iguales. ¿Por qué?
porque ambas tasas anuales son 17%, pero ambas son iguales, que es efectiva anual y efectiva anual. Por eso la tasa periódica tiene que dar igual. Aquí, para que tengan ustedes presente, tanto en Excel como en las matemáticas financieras, hay que ponerle sentido común, hay que ponerle lógica, como llamamos nosotros también, malicia indígena. Si estas dos tasas son idénticas, no solamente en valor porcentual, sino también en el tipo de tasa, estas dos tasas periódicas me tienen que dar también igual. Ahí es algo de lógica. Otro tema de lógica. Si una tasa me da negativa, venga, no es lógico que el resultado de una tasa sea negativa. Si el resultado de un porcentaje de una tasa me da en miles, es decir, 2000%, 2300%, pues vengan, una tasa de esa magnitud tampoco es lógica. 300%. Entonces hay resultados que a simple vista ustedes pueden identificar, uy, no, aquí hay un error, porque pues le pongo lógica ahí, pues una tasa de esa magnitud, una tasa negativa, pues por supuesto no tiene esa lógica correspondiente. Partiendo entonces ya de esto, esta información, fíjense que viaja entonces aquí a lo que corresponde. Voy a borrar estos dos datos y empezamos a revisar. La empresa requiere solicitar una financiación, acude a un establecimiento de crédito que le ofrece dos alternativas de financiación, que son las que vamos precisamente a resolver acá. La alternativa 1 es una cuota que se va incrementando constantemente bimestral en un 0,1%, ojo, del valor del préstamo. Es decir, esta es la gradiente aritmética. Pero entonces, ahí es importante que tengamos claridad. Bueno, ¿y qué es eso de una gradiente? Tengan en cuenta, por favor, importantísimo, que las gradientes es cuando la variación que se me da puede ser o bien sea periódica, que es un gradiente, digamos, aritmético, que es efectivamente el que vamos a hallar acá, o puede darse lineal, que es un gradiente geométrico, que es el que vamos a hallar para la segunda alternativa, ¿sí? Pero es cuando efectivamente esa variación se da periódica o se da porcentual. En el caso de la gradiente aritmética, es una variación que es periódica, que hace que mi cuota variable pueda ser ascendente o descendente, y la gradiente geométrica es la que hace que la variación sea porcentual y la que hace también que la cuota sea creciente o decreciente. Por eso es que también muchas veces la llamamos simplemente como anualidades crecientes o anualidades decrecientes. Para eso es que utilizamos efectivamente las gradientes. Aquí tenemos entonces que este primer caso me dice el 0,1% del valor del préstamo. Ah, bueno, entonces yo tomo aquí el valor del préstamo, que es el capital, y lo multiplico, oído, 0,1%, no es el 1%. Ahí claramente le dice el ejercicio, es por el 0,1%, y nos dice entonces que la gradiente aritmética para este caso es de 25.000. Ya hallamos de una vez la gradiente geométrica, donde nos dice que corresponde al 2% cada bimestre. Ah, bueno, simplemente es el 2%. Le colocamos 2% y ya. Recuerden lo que les acabé de mencionar. La gradiente aritmética es un dato, digamos, un valor directo que se maneja, y la gradiente geométrica es un dato porcentual. Ahí ya hallamos entonces las gradientes. Ahora procedemos a hallar los valores de estas cuotas. Presten atención, lo voy a hacer rápido por términos de tiempo, y como lo comentaba el director Aimer, invitarlos a que revisen, por favor, a que estén presentes en los IPAs y a que revisen también las grabaciones de los IPAs. Entonces voy a hacerlo acá un poco más rápido. Ojo con tema de álgebra básica, que es lo que llamamos los juegos de paréntesis. Y también aquí viene la lógica. Como les mencionaba ahora, por ejemplo, en este caso que estoy aquí seleccionando, aquí hay un numerador que al mismo tiempo tiene varias operaciones matemáticas, pero es un numerador de todo otro numerador. Entonces, cada uno de estos debe ir adicionalmente entre paréntesis. No son solamente los paréntesis que le muestra la ecuación. Ustedes deben ponerle lógica y también incluir los paréntesis que sean necesarios, porque Excel no es inteligente. Entonces yo tengo que decirle al Excel en qué orden y qué operaciones matemáticas son las que necesito que me esté resolviendo primero. Entonces vamos a empezar acá donde decimos que, fíjense que este
aquí empieza este valor presente restando una operación. Entonces, ahí iniciamos abriendo paréntesis, donde le decimos que el valor presente le reste, aquí tenemos una fracción, G es la gradiente, résteme entonces la gradiente dividido entre la tasa periódica, que es la que efectivamente tenemos acá, multiplicado por, aquí no hay ningún símbolo, pero cuando hay un corchete, una llave y un paréntesis, significa que ahí va una multiplicación. Y en Excel no hago operaciones matemáticas con corchetes ni con llaves, siempre paréntesis, lo que quiere decir que esta llave que me está mostrando acá, la convierto en Excel a paréntesis. Entonces, abro ahí el paréntesis y arrancamos con los otros paréntesis que vamos a necesitar. Aquí de entrada vamos a necesitar en total 4 paréntesis y ya les voy a explicar por qué. Me dice, tome la unidad, súmeme la tasa, cierro ese primer paréntesis que tenemos acá, vamos a elevarlo al n, al plazo que es el que tenemos efectivamente acá, restémosle 1 y vamos a cerrar ese paréntesis de todo este primer numerador. Entonces aquí abrimos un paréntesis que corresponde a esta llave, abrimos otro paréntesis que corresponde a esta suma, otro paréntesis que corresponde a otro numerador y el otro paréntesis que ya abrimos pero que todavía no hemos cerrado es el que corresponde a esta primera fracción porque todo este numerador tiene una fracción cuyo resultado se le resta esta otra fracción. Entonces por eso es que empecé a jugar ahí con la apertura de esos paréntesis. Luego, ¿qué tenemos? Vamos a decirle que eso me lo divida entre. Hasta ahora hemos llevado solamente este primer numerador de todo este gran numerador grande. Dividido entre, abrimos el paréntesis del denominador, la tasa multiplicado por, abrimos el otro paréntesis, aquí me dice que 1 más la tasa periódica, por aquí se me quedó esta tasa por fuera, exacto. La tasa multiplicado por 1 más la tasa periódica, que es la que tenemos aquí, estamos resolviendo el denominador de arriba. Cerramos paréntesis, ahí viene un exponencial, me dice que elevado al plazo. Listo. Y ahí cerramos entonces ese paréntesis de ese denominador y cerramos el otro paréntesis que habíamos abierto al comienzo 4, cerrando toda esta primera fracción que tenemos acá en el numerador. Luego todo eso restado entre el plazo que tenemos acá. Gracias, sí. Aquí el elevado al plazo. Eso, gracias por estar ahí pendientes. Vamos ahora a restarle ¿qué? Restamos el plazo, que es efectivamente el que tenemos acá, y me dice que ese plazo vamos a dividirlo entre la unidad más la tasa periódica que tenemos acá, y vamos a elevarlo, cerramos entonces el paréntesis, y lo elevamos entre el plazo que tenemos acá. Listo. Y ahí vamos a cerrar entonces ese paréntesis de todo ese denominador y el paréntesis de toda esta otra operación que tenemos acá, que estamos cerrando acá. Ahora vamos con el denominador de esta gran fracción, que al mismo tiempo también tiene una fracción. Divido todo eso entre. Empezamos entonces, abrimos nuevamente paréntesis. Me dice que vamos a dividirlo. Entonces aquí vamos a abrir 3 paréntesis en total. ¿Por qué? Porque tenemos un paréntesis grande que es el del corchete, otro paréntesis que me corresponde a todo este numerador y el tercer paréntesis que corresponde a este 1 más i. Entonces, 1 más la tasa periódica. Vamos a elevarlo. La tasa periódica que está acá. Cerramos ahí el paréntesis. Lo elevamos al plazo que es el que tenemos acá. Le restamos la unidad. Cerramos ese paréntesis de ese numerador. Dividido entre. Abrimos el paréntesis del denominador. Y vamos a encontrar entonces que tomamos aquí la tasa
que es la que tenemos acá, esa tasa vamos a multiplicarla entre la unidad más nuevamente la tasa, cerramos paréntesis, elevado al plazo, y cerramos efectivamente esos últimos paréntesis, y ahí tenemos entonces el valor de la primera cuota. Y con la primera cuota para la segunda alternativa, vamos allá, esta ya es más sencilla. Entonces aquí ya lo que vamos a hacer es tomar directamente el valor presente que me multiplica la gradiente más la tasa. Ok. Cerramos aquí todo ese paréntesis, dividido entre, vamos entonces con el denominador, el paréntesis que me abre todo el denominador completo, 1 menos el gradiente elevado al plazo, y al mismo tiempo lo multiplicamos por, entonces abrimos nuevamente paréntesis, la unidad más la tasa, y oído, esa lo vamos a elevar a un exponencial que es negativo. Entonces lo colocamos tal cual, menos el plazo. Listo. Y ahí tenemos entonces, permítanme, aquí que él me hizo una corrección de paréntesis, verificamos rápidamente. Aquí tenemos el paréntesis, aquí está correcto. Aquí vamos ahora con el denominador, el que abre todo el denominador. Ok. Perfecto, listo. Ahí tenemos entonces ya los valores de las cuotas. Y vamos entonces ahora en estos 3 minutos que nos queda a hallar rápidamente entonces lo que corresponde. El saldo inicial. Recordemos que la primera cuota, el saldo inicial, pues es el valor del capital inicial que lo tenemos acá. En la cuota que nos dice, la primera cuota, pues siempre va a ser esta cuota que tenemos acá. El interés siempre va a ser el saldo inicial multiplicado por el valor de la tasa de interés que la tenemos acá, como la tasa como tasa no me varía en todos los demás periodos para los demás saldos, debo fijarla, como lo decía ahora el director Aimer, con función F4, y si se les dificulta la función F4, simplemente antecedan el signo pesos a la letra que es la columna y lo anteceden también al número que es la fila. El abono es la cuota que yo pago, le resto lo que pago de intereses, es lo que realmente estoy abonando a capital. Y el saldo a final es siempre el saldo inicial, le voy a restar lo que realmente estoy abonando a capital. Y para el segundo periodo, el saldo inicial siempre va a ser el saldo final del periodo anterior. Listo. Ahora, estas fórmulas que estoy seleccionando de cuota, interés, abono y saldo final, las puedo jalar hasta la segunda fila para ahí sí tomar, junto con este saldo inicial del segundo periodo, las tomo todas, arrastro, se me fue, fijémonos que aquí pasó algo, ya, antes de arrastrarlo. Aquí hay algo que pasa en la cuota. En la alternativa 1 claramente nos dice que la cuota va incrementando constantemente bimestral en un 0,1%, que es el que tenemos acá. Es decir, aquí en la segunda cuota yo debo tomar la cuota anterior y le sumo porque me dice que va incrementando ¿en qué? En la gradiente aritmética, o sea, estos 25.000. Doy Enter. Como estos 25.000 son fijos, el incremento cuota tras cuota, entonces sucede lo mismo. Lo que hago es fijar ese C9 con los signos pesos y ahora sí ya puedo tomar entonces todo este segundo periodo, lo arrastro hasta el final y fíjense que al final siempre el último saldo final sí o sí nos tiene que dar 0 para que por favor lo tengan presente. Y con la segunda tabla lo hacemos de la misma manera, pero teniendo en cuenta que la gradiente se maneja diferente. El saldo inicial tenemos entonces aquí este capital. El valor de la cuota, la primera cuota arranca normal. El valor de los intereses, ya sabemos que los intereses siempre es tomar ese saldo inicial que tenemos,
lo multiplicamos por la tasa la fijamos, el abono ya sabemos que siempre es tomar lo que pagué de la cuota, el resto lo que pago de interés, me queda lo que realmente abono a capital, y el saldo final siempre va a ser el saldo inicial menos lo que realmente abono a capital, me da el saldo final. El saldo inicial del segundo periodo siempre va a ser el saldo final del periodo anterior, y en este caso la cuota me dice que lo que debo hacer, el ejercicio claramente me indica que va decreciendo, va reduciendo en un 2% cada bimestre. Como en ese caso va disminuyendo en un 2% cada bimestre, ¿qué debo tener entonces ahí en cuenta? Si yo tomo el 100% y le resto un 2%, ¿cuánto me da? El 98%. Entonces lo que yo puedo hacer es decirle acá que me tome el valor de la cuota anterior y que me la multiplique, fíjense con lo que estoy haciendo acá, por la unidad que equivale a un 100% menos este gradiente que tengo acá. Como este gradiente es fijo, que es el 2% para todos los periodos, lo fijamos también con los signos pesos, con función F4. ¿Qué le estoy diciendo acá? Este 1 significa el 100%, 2%, 100% menos 2%, ¿cuánto nos da? 98%. Doctor Juan Carlos, qué pena cortarle y molestarlo, es que ya vamos al inicio a las 10, son las 9:58, gracias doctor Juan Carlos. Tranquilo. Estimados estudiantes, recuerden que tienen el CIPAS para corroborar este ejercicio, el doctor Juan Carlos también tiene CIPAS, ahí están los horarios, los invito para que se conecten a nuestro bootcamp de matemáticas financieras, el enlace está en el chat. Ya voy a dar por finalizada la webconferencia. Muchísimas gracias por su asistencia. No les voy a dar en este momento la palabra. Ya les voy a cerrar ahorita. Esta sala va a quedar abierta ya al bootcamps. Cualquier inquietud por los equipos de Teams. Muchísimas gracias por su valiosa asistencia y ya voy a finalizar. Damos por finalizada la webconferencia. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos y todas.